¿Cómo fueron los últimos días de la vida del rey Salomón? ¿Y qué le pasó realmente? Primero que nada, ¿quién fue Salomón? Salomón, hijo de David y Betsabé, era un joven heredero en un momento de tensión política en Israel. La sucesión de David al trono estuvo lejos de ser un cuento de hadas. Mientras Salomón fue elegido por Dios y su padre como heredero legítimo, otros miembros de la familia real, como Adonías, intentaron tomar el poder por sí mismos. El reino estaba dividido y la inestabilidad amenazaba con erosionar la herencia dejada por David. En este contexto caótico, Salomón asumió el trono, pero no creas que lo hizo con la confianza de un rey experimentado. Era joven, inexperto y sabía que su misión sería mayor de lo que podría afrontar solo. Es en ese momento cuando sucede algo sorprendente. Salomón, en lugar de seguir estrategias políticas o militares, hace algo que pocos líderes harían: se vuelve a Dios. En la famosa noche en que Salomón tiene un encuentro con el Señor, no pide riquezas, poder ni victoria sobre sus enemigos. No, pide sabiduría, discernimiento para juzgar con justicia y gobernar a su pueblo. Y lo que sucede después es una de las demostraciones más claras de la bondad y la justicia de Dios. El Señor no solo concede el pedido de Salomón, sino que le otorga sabiduría incomparable, junto con riquezas y gloria que ni siquiera pidió. Y fue a partir de ese momento que Salomón comenzó a forjar su reputación como el rey más sabio de Israel. No perdió tiempo en demostrar el regalo que había recibido. Uno de los primeros ejemplos de su sabiduría quedó registrado en una de las historias más conocidas de la Biblia, el juicio entre dos mujeres que se disputaban la maternidad de un bebé. Con una decisión sencilla pero brillante, reveló la verdad, ganándose la admiración de su pueblo y reforzando su autoridad como líder justo y sabio. Pero esto es solo el comienzo de la historia, así que mira hasta el final del vídeo para no perderte ningún detalle. Deja un me gusta y suscríbete al canal. La prosperidad de Israel bajo el reinado de Salomón no tuvo precedentes. Las fronteras del reino se expandieron como nunca antes. La paz, un bien escaso en aquellos tiempos de conflictos incesantes, reinó supremamente, permitiendo que floreciera el comercio. Se establecieron rutas comerciales estratégicas que conectaban a Israel con grandes imperios como Egipto, Fenicia e incluso regiones más distantes como Arabia. Los comerciantes atravesaban los territorios israelitas llevando oro, plata, especias y sedas, mientras el tesoro real se llenaba de tributos pagados por las naciones sojuzgadas y aliadas. Pero no fue solo en el campo económico donde brilló el reinado de Salomón. La cultura de Israel ha alcanzado un nuevo nivel. Salomón fue un rey que valoraba el conocimiento, el arte y la ciencia. Se rodeó de sabios y eruditos, fomentando el desarrollo de las ideas y el conocimiento. Las escrituras informan que compuso más de 3000 proverbios y 1005 cánticos, que abarcan temas que van desde la naturaleza humana hasta los misterios de la creación. De hecho, era un rey con una mente brillante, y su fama pronto se extendió más allá de las fronteras de Israel. Y entonces llegó la visita que marcaría de manera especial esta época de prosperidad. La reina de Saba, fascinada por los rumores sobre la sabiduría de Salomón, decidió viajar con un gran séquito para encontrarse con el rey. Su caravana, cargada de oro, piedras preciosas y especias raras, llegó a Jerusalén como un verdadero espectáculo. La reina tenía muchas preguntas y quería poner a prueba la sabiduría de Salomón. Y, según cuenta la historia, respondió magistralmente a cada una de ellas. Lo que vio y escuchó superó todas sus expectativas. La visita de la reina de Saba no fue solo un momento de diplomacia, simbolizaba la forma en que el mundo percibía el reinado de Salomón. No solo fue un rey poderoso, sino también un líder sabio que gobernó con justicia y comprensión. La reina impresionada declaró que Dios había colocado a Salomón en el trono para ser una bendición para su pueblo. Y si las riquezas traídas por la reina de Saba eran impresionantes, eran solo una fracción de la opulencia que rodeaba al rey. El palacio de Salomón, construido junto al templo, fue un ejemplo vivo de esta grandeza. Era un edificio magnífico, lleno de detalles de oro y cedro, con columnas y salones que reflejaban el esplendor del reino. Las escrituras describen que incluso los utensilios utilizados por el rey eran de oro puro, tal era la abundancia de riquezas en aquellos días. La economía del reino también se vio fortalecida por visionarios proyectos de infraestructura. Salomón invirtió en la construcción de ciudades almacén, puertos y fortificaciones, consolidando aún más la posición de Israel como centro estratégico en la región. Y para que todo ello funcionara eficazmente, organizó una administración impecable, dividiendo el reino en distritos y nombrando gobernadores encargados de recaudar los tributos y mantener el orden. Sin embargo, no podemos ignorar que todo este brillo tuvo un coste.
Para mantener el lujoso nivel de vida de la corte y financiar los grandes proyectos del reino, el pueblo fue sometido a fuertes impuestos y trabajos forzados. Si bien estos esfuerzos sustentaron la grandeza del reino, también plantaron las primeras semillas de descontento entre el pueblo, algo que se haría más evidente después de la muerte de Salomón. Pero, en ese momento, nada parecía hacer tambalear el reinado del hombre más sabio de la historia. Salomón estaba en el apogeo de su gloria e Israel era la nación más próspera y admirada de la región. Sin embargo, a medida que el reino brillaba externamente, algo comenzó a cambiar en el corazón del rey. Como una sombra que poco a poco pasa desapercibida, las elecciones de Salomón empezarían a desviarlo del camino de obediencia y temor de Dios que había seguido al comienzo de su camino. Salomón, como parte de su estrategia política, hizo alianzas con varias naciones alrededor de Israel. Estas alianzas a menudo se sellaban mediante matrimonios. Salomón se casó con mujeres de diversos orígenes, incluidas egipcias, moabitas, amonitas, sidoníes e hititas. Si bien estas alianzas garantizaron paz y prosperidad para el reino, trajeron consigo algo mucho más peligroso, la influencia de culturas extranjeras, que llevaban prácticas y creencias contrarias a las leyes de Dios. Con el tiempo, estas esposas extranjeras comenzaron a ejercer una influencia sutil pero poderosa sobre Salomón. Trajeron consigo los dioses de sus países de origen y sus prácticas religiosas. Los textos bíblicos nos cuentan que Salomón, en su vejez, empezó a ceder a estas influencias. Permitió que se construyeran altares y lugares de culto en Israel para dioses paganos como Astoret, Milcom y Chamos. Y lo más impactante, Salomón, que había construido el templo más glorioso de la historia para adorar al Dios de Israel, comenzó a participar en estos cultos, desviándose de la fidelidad que había prometido al inicio de su reinado. Pero ¿cómo fue esto posible? ¿Cómo pudo el hombre más sabio del mundo dejarse engañar? Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. Aquí es donde vemos la ironía de la historia de Salomón. Su sabiduría, aunque extraordinaria, no fue suficiente para proteger su corazón de las debilidades humanas. Sabía lo que era correcto, pero su riqueza, poder y deseo de complacer a sus esposas lo llevaron a comprometer sus valores. Y estos compromisos tuvieron un impacto devastador, no solo para él, sino para todo el pueblo de Israel. La introducción de la idolatría en el reino comenzó a erosionar los cimientos espirituales que habían sido establecidos por David y fortalecidos a principios del reinado de Salomón. El pueblo, a quien se le había enseñado a adorar exclusivamente al Dios de Israel, comenzó a extraviarse. Se construyeron altares a dioses extranjeros en Jerusalén y otras partes del reino, y prácticas que alguna vez fueron abominables a los ojos de Dios se volvieron comunes. Y no se trataba solo de rituales inofensivos. Muchos de los cultos paganos implicaban prácticas crueles, como sacrificios humanos y rituales inmorales, que contradecían directamente la ley de Dios. El corazón del rey estaba dividido y el impacto de esta división se sintió en todo el reino. El pueblo empezó a cuestionarse, si el propio rey participaba en estos cultos, ¿por qué ellos no iban a hacer lo mismo? En este punto de la historia vemos cómo las decisiones de Salomón comenzaron a tener consecuencias que iban más allá de lo inmediato. La idolatría debilitó el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. El Señor, que se había revelado a Salomón 2 veces y lo había bendecido con sabiduría, riquezas y gloria, ahora estaba profundamente disgustado. Y aquí es donde el tono de la historia empieza a cambiar. Dios envió profetas para advertir a Salomón sobre el camino que estaba tomando. Los mensajes eran claros: si no se arrepentía y abandonaba la idolatría, el reino quedaría dividido después de su muerte. Pero, incluso ante estas advertencias, Salomón no volvió al Señor con el mismo fervor que tenía al comienzo de su vida. Continuó permitiendo que estas prácticas persistieran y, cada día que pasaba, el reino se volvía más vulnerable. Dios había dejado claro que la prosperidad de Israel dependía de la fidelidad del pueblo, y especialmente, de su líder. Salomón lo sabía. Escuchó las palabras del Señor en más de una ocasión, e incluso había dado oraciones públicas en las que reconocía la importancia de seguir los caminos de Dios. Pero ahora, su corazón dividido y su alianza con los dioses extranjeros habían roto ese vínculo. El texto bíblico es claro: Dios se apareció nuevamente a Salomón, pero esta vez no para ofrecerle bendiciones ni promesas, como en los días de su juventud. Vino con un mensaje de advertencia y juicio. Dios declaró que debido a la idolatría de Salomón, el reino de Israel sería quitado de su linaje. Sin embargo, por respeto a David, el padre de Salomón, esta tragedia no sucedería durante el reinado del propio Salomón, sino que se consumaría en los días de su hijo. Esta profecía de fatalidad fue un golpe devastador.
Salomón, el hombre que había dedicado su vida a construir un reino próspero y glorioso, ahora sabía que todo por lo que había trabajado se desharía. La unidad de Israel, uno de los mayores legados de David, estaba a punto de romperse. Lo que alguna vez fue un reino unido y fuerte se dividiría en dos partes, el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, llamado Judá. El escenario en Israel ya no era el mismo de años atrás, cuando el reino florecía en unidad y prosperidad. La introducción de la idolatría y el creciente descontento entre el pueblo comenzaron a sembrar semillas de división. Salomón había impuesto un sistema de trabajo forzoso para sostener sus edificios monumentales, incluido el majestuoso templo de Jerusalén y su propio palacio. Aunque estos gloriosos proyectos dejaron un legado arquitectónico, el costo humano fue inmenso. Muchos de los súbditos de Israel, especialmente las tribus del norte, comenzaron a resentirse por la pesada carga fiscal y el trabajo agotador. Los murmullos de insatisfacción, que antes habían sido ahogados por la brillantez de los logros del rey, ahora se hicieron más audibles. El pueblo se preguntó si la grandeza de Salomón valía el sacrificio de sus propias vidas y recursos. Los últimos años de Salomón estuvieron marcados por un clima de desconfianza. Sabía que los conflictos internos podían estallar en cualquier momento. Los relatos bíblicos indican que el anciano rey era consciente de que su autoridad se estaba debilitando. A pesar de su sabiduría, Salomón parecía incapaz de resolver los problemas que él mismo había creado. La tensión llegó a un punto crítico cuando los profetas comenzaron a levantarse, advirtiendo sobre las consecuencias de la desobediencia de Salomón. En los últimos años de su vida, Salomón escribió palabras que resuenan como un lamento universal. Reflexionó sobre la inutilidad de las riquezas, los placeres y los logros humanos. En Eclesiastés declara, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Estas palabras, tan sencillas y directas, llevan el peso de una vida llena de excesos y decepciones. Salomón reconoció que se había desviado del camino marcado por Dios, cambiando la verdadera sabiduría por el brillo fugaz del mundo. Estas reflexiones no eran meros lamentos, eran el grito de un alma que buscaba significado en medio de la oscuridad. Salomón recordó su juventud con pesar, recordando el momento en que humildemente pidió a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo. En ese momento, estaba completamente dedicado al Señor, anhelando justicia y rectitud. Pero el tiempo, el poder y las seducciones del mundo habían corrompido su corazón. También meditó sobre el impacto de sus elecciones. La construcción de su casa y su templo, los tratados políticos e incluso sus decisiones personales, como los matrimonios con mujeres extranjeras, ahora parecían solo una carga. Salomón se dio cuenta de que, al buscar satisfacción en los placeres terrenales, había descuidado la esencia de la vida, su relación con Dios. Esta comprensión se refleja en sus palabras, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días difíciles. Y así, el rey más sabio que jamás haya existido llegó al final de su viaje, no con un coro de victoria, sino con un suspiro de arrepentimiento. Salomón dejó tras de sí no solo un reino en decadencia sino también un mensaje eterno sobre la fragilidad humana. Su vida es un poderoso recordatorio de que incluso los dones más extraordinarios pueden desperdiciarse si no son guiados por la fidelidad a Dios.